En el video anterior analizamos el fracaso de la versión para dispositivos móviles de WWE 2K25, un juego que exige un hardware bastante potente debido a sus elevados requisitos técnicos, a pesar incluso de ofrecer una experiencia considerablemente más limitada que la disponible en consolas. A raíz de ese análisis, varios en los comentarios mencionaron que las versiones emuladas de antiguos juegos de WWE ofrecían una experiencia mucho más completa y divertida que esta adaptación móvil de 2K25, utilizando incluso menos recursos. Eso me llevó a volver a abrir mi emulador de PlayStation 2 y revisitar algunos clásicos de la saga. Durante la búsqueda de ISOs para jugar, me encontré con una gran cantidad de versiones modificadas de juegos de WWE para PlayStation 2 que transforman por completo la experiencia original. Algunos añaden nuevos luchadores, atuendos y arenas, otros modifican la interfaz, actualizan rosters completos o incorporan contenido moderno. Con eso en mente, decidí reunir para este video 6 mods increíbles de juegos de WWE para PlayStation 2. Eso sí, para los interesados en las versiones modificadas que mostraré durante el video, no puedo dejar enlaces de descarga ni explicar cómo instalarlas, pero sí voy a dar créditos a sus respectivos creadores mientras repasamos cada mod con una pequeña reseña, comentando sus pros y contras de forma respetuosa. Sin nada más que agregar, preparen sus emuladores porque el video está por comenzar. Empezaremos esta breve lista de mods de menor a mayor en cuanto a contenido o modificaciones, enfocándome principalmente en cuestiones como personajes, atuendos, cambios de interfaz y diferentes correcciones o agregados a estas versiones de PlayStation 2. Cabe aclarar que ninguno de los mods que se van a mostrar modifica la jugabilidad, son cambios generales en la interfaz o elementos del juego, pero no alteran su núcleo jugable. Puesto número 6. El primer mod de hoy se trata del SmackDown vs. Raw 2008 Plus Mod, creado por el youtuber Sion O'Connor. La idea principal detrás de este proyecto, según contó el creador, era recuperar una gran cantidad de contenido descartado, desbloquear material oculto y expandir considerablemente el roster y las opciones disponibles dentro del juego original. Con eso dicho, uno de los aspectos más importantes de este mod está en la enorme cantidad de luchadores adicionales que incorpora. La mayoría de ellos fueron eliminados o descartados durante el desarrollo original, como el tan mencionado personaje de Chris Benoit, mientras que otros terminaron siendo exclusivos de versiones portátiles como PSP o DS. Gracias a este mod es posible jugar con nombres como Joey Mercury, Jimmy Wang Yang, Hardcore Holly, Kurt Angle, Hulk Hogan, Eddie Guerrero, Taz, RVD, Stevie Richards, JBL, Shane McMahon, Mr. McMahon, Sgt. Slaughter, Jim Neidhart y varios personajes adicionales provenientes de entregas posteriores como Victoria, Big Show, Paul London y Brian Kendrick. Este mod también expande considerablemente la cantidad de atuendos alternativos para varios luchadores, haciendo que gran parte del trabajo se centrara en reconstruir la estética de WWE entre 2006 y 2007. Entre algunos ejemplos tenemos varios atuendos recreados similares a los que se usaron en WrestleMania 23 para Rob Van Dam, Tommy Dreamer, Chris Benoit, CM Punk, Edge y Shawn Michaels. También hay otras versiones particulares vistas en televisión, como una alternativa para John Cena, otra basada en el regreso de Jeff Hardy en 2006 y algunas opciones para Rey Mysterio. Otro de los puntos en los que el creador hizo hincapié al desarrollar este mod fue intentar mejorar considerablemente la representación de ECW. Una de las críticas más frecuentes hacia SmackDown vs. Raw 2008 fue que la marca extrema terminaba sintiéndose bastante limitada dentro del juego base, a pesar de formar parte importante de su marketing. Por eso, este mod intentó solucionar ese problema, agregando más luchadores, contenido inspirado en One Night Stand y múltiples cambios visuales para representar de forma más fiel a varias superestrellas asociadas a la marca. Uno de los ejemplos más notorios es con Big Show, quien, como podemos ver en este mod, cuenta con cambios visuales específicos para reflejar mejor su etapa dentro de ECW. Respecto al roster femenino, este mod intenta mantenerse fiel a la esencia de la WWE entre 2006 y 2007, por lo que no agrega una gran cantidad de personajes nuevos. Sin embargo, se incorpora algunas ausencias bastante importantes, sumando nombres como Lita, Trish Stratus y Victoria. Algunos personajes como Candice Michelle o Melina también reciben atuendos alternativos adicionales, pero fuera de eso, el roster femenino mantiene prácticamente a sus integrantes originales. Lo bueno de esta modificación es que la mayoría de los luchadores incluidos cuentan con moveset personalizados, entradas correspondientes al personaje, Titantrons e incluso sus propios temas musicales. En cuanto a los modos de juego, como sabemos, SmackDown vs. Raw 2008 no presenta mucha rejugabilidad más allá del modo exhibición y los increíbles tipos de combate que ofrece. Sin embargo, este mod hace que la mayoría de los luchadores agregados puedan integrarse al modo gerente general, haciendo que se amplíe considerablemente el roster disponible para cualquiera de las tres marcas competidoras. En mi experiencia probando el modo gerente general
que sin duda es mi favorito por su diseño simple pero divertido, poder contar con más equipos tag team como Kendrick y London o más main eventers como Kurt Angle o Big Show hace que la competencia entre marcas se sienta mucho más competitiva y hasta cierto punto agregue más dificultad. Les recomiendo este mod si son fanáticos del modo gerente general, sin duda podrán armar rosters super inmersivos con esta creación y tendrán una nueva razón para abrir el juego después de tanto tiempo. En general es un gran mod de época para SmackDown vs Raw 2008 que, de alguna manera, ayuda a cumplir la visión original que se tenía para este juego, que terminó siendo una de las entregas más decepcionantes a pesar de ser, hasta la fecha, el juego más vendido en la historia de la serie. Puesto número 5. Pasando ahora al siguiente mod, este posiblemente sea uno de esos proyectos de los que poco se habla, pero que personalmente me parecen una absoluta genialidad desde varios aspectos distintos. Estamos hablando del SmackDown vs Raw 2007 Road to WrestleMania 22, creado por The Viper 12, con aportes en Morodorama 1, una modificación que busca recrear la temporada 2005 y 2006 de WWE, tomando como principal inspiración el camino hacia WrestleMania 22. En principio, al abrir el juego, nos encontramos con un soundtrack completamente renovado, con canciones bastante buenas que respetan la identidad de la obra original. Pero naturalmente, uno de los mayores atractivos del proyecto está en la enorme cantidad de personajes adicionales que incorpora. El mod recupera luchadores que no estaban disponibles en la versión original, agrega personajes clásicos y además desbloquea múltiples NPCs que originalmente nunca fueron pensados para ser utilizados como personajes jugables. Entre algunos ejemplos tenemos luchadores como Chris Jericho, Christian, British Bulldog, Andre the Giant, Eugene, Paul London, Orlando Jordan, Goldust, Steven Richards, Animal, Scotty 2 Hotty y muchos más. Sabiendo que el roster base del juego original ya es bastante completo, especialmente comparado con el del 2008, gran parte del mod se basa en que estos personajes reciban nuevos atuendos alternativos, la mayoría inspirados directamente en los utilizados durante WrestleMania 22. Hay muchísimos atuendos nuevos distribuidos prácticamente por todo el roster, incluyendo también a las leyendas que ya estaban presentes en el juego. Entre algunos ejemplos podemos encontrar atuendos alternativos para Randy Orton, Rey Mysterio, Batista, Undertaker, múltiples variantes para Hulk Hogan e incluso modificaciones especiales para Andre the Giant. En cuanto a las divas, se agregaron algunos personajes nuevos como Stacy Keibler, Victoria y Ashley Massaro. Como compensación por la menor cantidad de personajes agregados, también se incluyen múltiples atuendos alternativos para ellas, un detalle bastante bueno para los fans de las divas, que desean una mayor variedad dentro de este tipo de juegos. Un punto negativo es que, a diferencia del modo anterior, este no incluye temas de entrada ni videos Titantron para muchos de los luchadores agregados. Incluso, posiblemente debido a limitaciones de slots, algunos personajes directamente no tendrán entrada, pasando automáticamente al siguiente luchador. Obviamente, esto no arruina por completo el mod, pero sí es un factor para tener en cuenta cuando queremos apreciar alguno de los personajes o atuendos nuevos. Respecto a los modos de juego, SmackDown vs Raw 2007 incluye algunos de los modos más recordados de la saga, como el anteriormente mencionado modo gerente general y el modo temporada, ambos completamente funcionales dentro de esta versión del juego. En mi caso, solamente llegué a probar el modo gerente general, donde podemos utilizar a los nuevos personajes para crear nuestro propio roster, mientras que las demás marcas también podrán hacerlo. No he podido profundizar demasiado en este apartado, por lo que estaré dejando una retroalimentación posterior en comentarios si llego a notar algo que haya omitido durante esta reseña. Ahora dirán, ¿cuál es la razón para jugar este mod además del increíble trabajo de personalización realizado tanto en modelos nuevos como existentes? Bueno, este proyecto agrega algo que los jugadores vienen pidiendo desde hace varios años para los juegos modernos de la serie, los comentaristas en español. Se le atribuye créditos al trabajo en esta modificación a un usuario llamado Morodorama 1, cuyo canal de YouTube estarán viendo a continuación en pantalla, pero para que se den una idea, les dejaré algunos clips que grabé con momentos destacados y frases increíbles que podremos escuchar durante algunas luchas. Ambos están con condición física. Ataca Matraca. Están viendo en tu canal favorito. Conecta. Habrá títulos en juego, pero hay honor, hay peligro en juego. Momento de acción, peligro. ¡Sí! ¡Tuvo rompecuellos! Se ha ablandado la zona abdominal, ya el público y sobre todo la manera con que se señala que ha llegado a su fin. Preparan ascensor de la muerte y lo visto. Y ahora sí no puede llegar. ¡Atana!
Pero comienzan ahora a escucharse las voces de los seguidores de Cena gritando: vamos Cena, vamos Cena. La pandilla de la cadena en pleno. Cuidado que es un peleador callejero de Miami. No ha perdido su sello, su brillo. Lo que lo trajo aquí, lo va a utilizar, dice. Ese es el estilo. Y por supuesto, estrellas. Y esto fue todo para él. No fueron tres, Carlos, no fueron tres. A pesar de que en ocasiones podremos escucharlos repetir ciertas frases, saludos o comentarios, el simple hecho de contar con una versión conceptual de cómo serían los juegos de WWE con comentarios completamente en español resulta simplemente increíble. En general, coloco este modo en el puesto número 5 porque contar con comentaristas en español, nuevos atuendos, personajes adicionales y además partir de la base de lo gran juego que es SmackDown vs. Raw 2007 hace muy difícil no recomendarlo. Sin duda, es una experiencia extremadamente nostálgica para los jugadores clásicos de PlayStation 2. Puesto número 4. Pasamos ahora a algo mucho más complejo y en sí mucho más grande, considerando la enorme complejidad logística que debió representar para su creador. Estamos hablando del SmackDown vs. Raw 2010 Roster Mod, una modificación que se encarga de añadir y recopilar prácticamente todos los personajes masculinos existentes en los juegos de la serie desde SmackDown vs. Raw 2006 hasta 2011 dentro de esta entrega. Algunos nombres incluyen personajes como Andre the Giant, Bobby Lashley, Boogeyman, Chris Benoit, Drew McIntyre, Hardcore Holly, Ender Rage, Muhammad Hassan, Viscera, entre muchos otros. En total, creo haber podido contabilizar más de 80 personajes nuevos que, obviamente, reemplazan a algunos NPCs del juego para ocupar estos slots disponibles. Además, como si eso no fuera suficiente, también se agregan versiones anteriores de personajes ya presentes en el juego original, incluyendo variantes para Batista, Chris Jericho, Hulk Hogan, Randy Orton, Rey Mysterio, Undertaker y varios más. Se trata de un trabajo de ingeniería realmente notable, ya que este mod logra reunir una enorme cantidad de modelos dentro del motor gráfico. Según pude averiguar, fue desarrollado por el usuario Trex durante el año pasado. Los únicos puntos negativos que señalaría sobre esta modificación son que los personajes no cuentan con sus propios temas de entrada y que sus grupos de movimientos pueden no ser completamente correctos en cuanto a finishers, movimientos personales o burlas. Tampoco poseen renders visibles dentro del menú para diferenciarlos fácilmente, por lo que deberán guiarse principalmente por el nombre de cada personaje. Los overalls de algunos luchadores que, en teoría, deberían tener estadísticas considerablemente más bajas, se encuentran demasiado elevados, haciendo que la dificultad de los combates termine sintiéndose prácticamente igualada y que exista muy poca diferencia entre utilizar a un luchador tipo Jover o a una leyenda. Cuando consulté sobre la dificultad, descubrí graciosamente que los efectos de los finishers fueron reducidos, algo que personalmente me dejó bastante confundido, ya que no recuerdo que en la versión original estuvieran así de bajos. Respecto a las divas, tampoco existen cambios. Tal como mencioné anteriormente, este mod está enfocado exclusivamente en personajes masculinos, mientras que el roster femenino continúa siendo el original compuesto por los 13 personajes base con algunos atuendos alternativos. Por lo visto, se trata de un proyecto que ha recibido múltiples actualizaciones, aunque en mi caso solamente he podido probar la versión inicial lanzada, por lo que estas observaciones están basadas únicamente en esa experiencia. Más allá de eso, tampoco se incorporan nuevas arenas y la jugabilidad se mantiene prácticamente intacta respecto a la edición original. Por este motivo, termina siendo un modo interesante y con bastante potencial de cara al futuro, especialmente si sus creadores deciden seguir ampliándolo mediante nuevas actualizaciones y contenido adicional. Naturalmente, modos de juego como el Road to WrestleMania deberían seguir siendo completamente jugables, aunque no he podido comprobarlo personalmente, asumiendo simplemente que deberían funcionar sin demasiados problemas. Lo positivo es que, para quienes disfrutan del modo crear argumento, este permanece completamente funcional y permite utilizar cualquier personaje del roster agregado para construir historias propias, algo bastante interesante para quienes quieran crear contenido alrededor del juego. En total, esta versión presenta aproximadamente 144 personajes únicos, una cifra que resulta una auténtica locura considerando que el juego original cuenta con 70 luchadores. Sin embargo, lo coloco en esta posición porque, a pesar del increíble y completísimo trabajo realizado por su creador, existe otro proyecto similar que considero que incluso ha logrado superarlo. Aún así, eso no le quita mérito a este mod, que probablemente terminó convirtiéndose en la inspiración principal para muchos de los proyectos posteriores que surgieron de este trabajo. Puesto número 3. Durante mi búsqueda de mods históricos para este video, me encontré con uno súper interesante que transforma casi por completo SmackDown vs. Raw 2010 en un juego temático de TNA.
En el puesto 3 les presento TNA Impact Wrestling Matters, un mod que se lanzó hace aproximadamente 8 años y fue creado por Walid619 en colaboración con otros creadores. Desde el momento en que iniciamos el juego, resulta evidente el trabajo realizado, ya que gran parte de las imágenes y menús fueron renovados utilizando material promocional de la empresa. De igual manera, al acceder a la selección de personajes nos encontramos con una enorme cantidad de figuras vinculadas a TNA, incluyendo leyendas, estrellas principales de distintas etapas de la compañía e incluso talentos secundarios como los John Bucks durante sus años en el circuito independiente. Además, prácticamente todos cuentan con renders personalizados, lo que facilita su identificación y contribuye a reforzar la inmersión dentro de esta versión modificada. Personajes como Jay Lethal, Christian Cage, Suicide, AJ Styles, Abyss, Kurt Angle, Sting, Hulk Hogan, los Motor City Machine Guns, Kevin Nash, Samoa Joe y muchos más luchadores icónicos de TNA podrán encontrarlos aquí con un nivel de detalle impresionante. Podría mostrarles el modelo de todos los personajes, pero eso alargaría demasiado el video, así que durante estos segundos en los que estoy hablando podrán ver un repaso en velocidad rápida de algunos de los luchadores incluidos en esta versión. Y lo más interesante es que la mayoría no son simples caps, sino personajes modificados a partir de modelos originales del juego, utilizando texturas personalizadas y fotos de referencia para recrear a cada luchador con la mayor fidelidad posible. Es un trabajo increíble a nivel de diseño de modelos y se nota la enorme pasión por TNA que tenían las personas detrás de este proyecto. Quizás el único aspecto negativo del mod sea la ausencia de la representación femenina. No existen personajes como Gail Kim, Velvet Sky o Awesome Kong, por lo que incluir algo de representación de la división Knockouts no hubiera estado mal para un mod que intenta homenajear el legado de TNA. Fuera de eso, también se agregan varias arenas nuevas como Slammiversary, Bound for Glory, el Impact Zone, NWA TNA, Lockdown, entre otras. La mayoría reutiliza stages similares, pero cuando finalmente entramos al combate, podemos notar elementos familiares modificados para parecerse mucho más a los shows reales de TNA, como las barricadas del público o los videos de las respectivas arenas. Respecto a las entradas y modelos de los luchadores, resultan increíblemente auténticos, contando casi todos con Titantrons y temas de entrada propios de la época. Quizás el único detalle que me decepcionó fue con AJ Styles, ya que no tiene Get Ready to Fly como tema de entrada, pero más allá de ese detalle, incluso algunos campeonatos clásicos de TNA están presentes dentro del juego, como pude comprobar con los títulos en pareja, el campeonato mundial y el título de la División X. Simplemente esto termina siendo una auténtica carta de amor para los fanáticos de TNA. Y aunque actualmente resulta algo difícil de encontrar, sinceramente creo que le dedicaré unas cuantas horas cuando pueda para hacer algunos combates con estos luchadores, especialmente considerando que muchos incluyen moveset personalizados basados directamente en cómo luchaban dentro de la programación real. Obviamente, y como habrán notado, este mod no tiene el ring de 6 lados, por lo que el legado del juego de TNA vivirá por siempre como único en su tipo, algo que muy difícilmente se pueda volver a programar en un juego de wrestling como se logró en su momento con TNA Impact. Sin embargo, no deja de ser un homenaje muy interesante. Para mí, ese nivel de detalle hace que merezca completamente el tercer puesto entre los mejores mods para juegos de WWE en PlayStation 2 que he podido encontrar. Así que, viendo todo esto, me gustaría que ustedes me dijeran en la caja de comentarios si les dio algo de nostalgia volver a ver a todos estos luchadores y personajes icónicos durante el pico de popularidad de TNA. Puesto número 2. Entrando ahora sí en el podio de juegos modificados para PlayStation 2, fue muy difícil de elegir los primeros puestos para este recopilatorio, que obviamente no incluye todos los mods hechos para PlayStation 2, sino aquellos que considero los mejores que he podido encontrar y probar. En este caso, el puesto número 2 lo ocupa WWE 2K24 para PlayStation 2, una modificación de SmackDown vs. Raw 2007 súper ambiciosa que, posiblemente, podría decir que es la mayor modificación que se le haya hecho a uno de estos juegos de PlayStation 2, renovando muchos aspectos como la música, interfaz, roster, títulos y arenas, todo buscando reflejar lo que fue la temporada 2024 de WWE. Este mod posiblemente ha sido uno de los más hablados en los últimos años desde su lanzamiento en 2024, dado que su nivel de ambición se ha vuelto imposible de ignorar para los youtubers de WWE. Pero sin extender demasiado esta introducción, esta creación fue realizada por el equipo de Modding Generation. Tal como mencionamos recién, cuando entramos al juego es imposible no notar el enorme trabajo realizado para asemejarlo a 2K24, con cambios en imágenes, créditos, menús y música. Analizando el roster, este mantiene la cantidad original de personajes, pero reemplaza prácticamente a todos por luchadores masculinos modernos, dejando a esta versión sin ningún personaje femenino. Pero dejando esto de lado, tenemos literalmente a casi todos los luchadores masculinos destacados de WWE,
a excepción de algunas leyendas o personajes retro como Dean Ambrose, Chris Jericho, Daniel Bryan, Big Show, entre otros, pero todos acompañados con sus respectivos renders. En cuanto a la selección de arenas, tenemos una renovada variedad de shows, incluyendo, como dijimos anteriormente, recreaciones de escenarios presentes en 2K24, como WrestleMania 39, WrestleMania 40, Elimination Chamber, Survivor Series, SummerSlam, entre otros. Sea cual sea la arena que elijamos y entremos a luchar, aquí finalmente descubriremos el increíble trabajo realizado en este mod, ya que podemos ver modelos de luchadores trabajados utilizando texturas similares a las versiones de consola moderna. Más allá de eso, aunque algunas arenas pueden no ser reproducciones completamente exactas de sus contrapartes reales, resulta difícil encontrar aspectos realmente criticables. El nivel de detalle y el esfuerzo invertido en estas recreaciones es impresionante. Prácticamente todos los luchadores cuentan con entradas personalizadas, videos Titantron y temas musicales acordes a sus personajes, lo que ayuda a reforzar enormemente la inmersión. Incluso en algunos casos, estos videos también aparecen reflejados en elementos como las barricadas o los postes del ring, un detalle que parece una auténtica hazaña técnica si tenemos en cuenta que en el juego original algo así simplemente no existía, o al menos estaba muy lejos de las posibilidades que tenía la comunidad para recrearlo. Mi entrada favorita y probablemente la que más me hizo reír dentro de este mod fue la de Cody Rhodes. Sus movimientos están sorprendentemente sincronizados con el clásico wah de su tema de entrada, logrando una presentación muy convincente. Son detalles pequeños, pero son precisamente ese tipo de cuidados los que terminan marcando la diferencia. Estamos hablando de SmackDown vs. Raw 2007, un juego que tenía aproximadamente 18 años cuando se lanzó esta modificación, funcionando sobre un hardware ciertamente limitado, pero que aparentemente todavía esconde un potencial enorme que nunca habíamos visto explotado a este nivel. En fin, siento que estoy elogiando demasiado a este mod, pero realmente es una locura el nivel de detalle y pasión que han puesto en este proyecto. Cuando finalmente entramos en combate y todavía no estamos lo suficientemente sorprendidos, la jugabilidad mantiene el ritmo característico del juego original, con movesets correctamente adaptados a cada luchador, tanto en finishers como en movimientos característicos. El único personaje con el que tuve problemas ejecutando su remate fue Seth Rollins, ya que parecía quedarse trabado, pero fuera de eso, el resto funciona con bastante precisión. El final boss de este juego, al igual que el 2K24 original, es Roman Reigns. Lo gracioso es que aquí directamente rompen cualquier lógica y le asignan un overall de 108 dentro de la categoría Ultra Heavyweight, lo que termina creando un desafío bastante curioso, ya que resulta difícil derrotarlo o incluso moverlo debido a su factor de peso. Pero dejando lo gráfico de lado, también probé varios modos de juego para comprobar si se adaptaban correctamente a los personajes agregados, y temporalmente podría decir que sí, especialmente algunos modos como temporada, donde personajes como Big Show o Carlito mantienen sus roles originales durante la campaña, mientras que otros personajes son reemplazados de forma aleatoria. Honestamente no me imagino completar el modo temporada con este mod, pero seguramente habrá alguien dispuesto a intentarlo. El modo gerente general tampoco parece verse afectado, permitiendo seleccionar múltiples nombres importantes para cualquiera de las marcas, ya sea Raw o SmackDown. Sin embargo, los niveles de popularidad pueden encontrarse algo desbalanceados, por lo que termina siendo cuestión de usar la imaginación y rebuscárselas con los luchadores que toquen en cada marca. En general, es un mod grandioso sobre el que podría seguir hablando durante mucho más tiempo, aunque desconozco en qué estado quedó actualmente o si recibió actualizaciones posteriores para corregir algunos errores. Lo único que he podido saber sobre continuaciones de este proyecto es que las versiones posteriores fueron realizadas utilizando otros juegos como Here Comes the Pain o Shut Your Mouth. El problema es que estas nuevas versiones terminaron convirtiéndose en proyectos pagos, con precios bastante elevados. Personalmente, eso me resulta indiferente porque respeto el enorme esfuerzo, dedicación y tiempo invertido en este tipo de proyectos, aunque cobrar por algo así sigue siendo una discusión complicada. En fin, no quiero que esto termine pareciendo una promoción, pero esta versión de WWE 2K24 para PlayStation 2 es una auténtica locura que demuestra al 100% el potencial que todavía existe por explotar en este tipo de juegos, y la única razón por la que no ocupa el puesto número 1 es por el proyecto que verán a continuación, que en mi opinión personal representa el proyecto definitivo de la generación de PlayStation 2 para juegos de WWE. Menciones honoríficas. Antes de pasar al primer lugar, al que considero el mejor mod de PlayStation 2 para los juegos de WWE, quiero hacer algunas menciones honoríficas a mods que sinceramente no supe dónde ubicar, ya sea porque son difíciles de catalogar, porque en su momento fueron considerados los mejores, o porque, aunque hayan sido superados, siguen teniendo un valor diferente al resto. Entre ellos encontramos a WWE 2K23 para PlayStation 2, una versión modificada de SmackDown vs. Raw 2011 realizada por Modding Generation, el mismo equipo que mencionamos anteriormente.
En general, y comparándolo con 2K24, esta versión sigue un camino bastante similar, adaptando la interfaz y otros elementos visuales para reflejar la estética de 2K23. El roster femenino continúa ausente, centrándose únicamente en luchadores masculinos. Quizás lo más destacable y la principal razón por la que le doy una mención honorífica es que se trata de uno de los pocos mods que incorpora contenido relacionado con AEW dentro de PlayStation 2. Considerando que la mayoría de las modificaciones suele centrarse exclusivamente en WWE, resulta bastante sorprendente encontrarse con talentos como Darby Allin, MJF, Kenny Omega, Brian Cage, Bryan Danielson, entre otros. Incluso el campeonato mundial de AEW está recreado dentro del juego y presenta una calidad bastante aceptable, por lo que termina sintiéndose como un pequeño adelanto de lo que podría llegar a ser un mod completamente dedicado a AEW, o incluso una reinterpretación de la compañía utilizando el motor y la jugabilidad clásica de SmackDown vs. Raw. Y la otra mención honorífica es para un mod legendario que la comunidad de jugadores de Argentina conocerá muy bien, siendo una de las primeras modificaciones conocidas por el público general para un juego de WWE y que llevó sarcásticamente a muchas personas a pensar que se trataba de un juego oficial. Estamos hablando del juego de 100% lucha, un proyecto que, sin pensarlo demasiado, debe tener entre 12 y 15 años desde el lanzamiento de su primera versión y que, hace algunos años, recibió una remasterización pensada para emulación, agregando nuevos detalles, personajes adicionales y música renovada. Este mod es bastante básico comparado con otros proyectos mencionados anteriormente, pero resulta extremadamente nostálgico para quienes llegaron a probarlo en su momento, incluyendo caps basados en luchadores del programa 100% Lucha, con personajes como Vicente Villoni, La Masa, Goruta Jones, Hip Hop Man, entre otros. Fue un gran mod que recibió una remasterización de la mano de LR Mods 10, incorporando comentarios en español gracias al trabajo de Moro Larama 1, además de agregar una arena inspirada en la estética del estudio de televisión de 100% Lucha. Simplemente maravilloso. Puesto número 1. Nuevamente tengo que decir que fue extremadamente difícil ordenar cada uno de los mods vistos durante este video, principalmente porque todos tienen objetivos distintos, historias diferentes detrás de su creación y propuestas que apuntan a un público completamente distintos. Pero este proyecto en particular fue, en gran parte, la razón por la que terminé haciendo este video, porque sinceramente el trabajo conseguido aquí me resultó difícil de no destacar. En el puesto número 1 tenemos a SmackDown vs. Raw 2011 Roster Compilation, un proyecto creado por Pia Ben 1926 y lanzado recientemente, cuya propuesta es convertir a SmackDown vs. Raw 2011 en una recopilación gigantesca de prácticamente toda la era SmackDown vs. Raw para PlayStation 2. El proyecto cuenta con aproximadamente 175 luchadores jugables, agregando más de 100 personajes adicionales sin reemplazar luchadores existentes del juego base. El resultado final es posiblemente uno de los rosters más absurdamente grandes que hemos visto en un mod de SmackDown vs. Raw para PlayStation 2, reuniendo contenido proveniente de Here Comes the Pain, SmackDown vs. Raw 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 dentro de un solo juego. El creador ha hecho hincapié en la descripción de su proyecto en que se trata de un trabajo personal, cuyo objetivo era satisfacer la idea de un juego para PlayStation 2 que se asemejara al mod de PlayStation 3 conocido como Anthology, el cual fue resultado de una colaboración masiva de creadores de la comunidad para agregar múltiples personajes de entregas anteriores a SmackDown vs. Raw 2011. Bajo este objetivo e intentando recrear algo similar para PlayStation 2, nació el Roster Compilation del que estamos hablando ahora mismo. La parte más emotiva de este proyecto aparece al iniciar el juego, ya que al abrir el mod nos encontramos con un mensaje especial dedicado a la mascota del creador, a quien atribuye haber sido la razón por la que pudo seguir adelante en uno de los momentos más difíciles de su vida. Este parche nació durante un periodo de duelo tras su pérdida, y trabajar en él terminó convirtiéndose en una forma de sobrellevar ese dolor, manteniendo su mente ocupada mientras transformaba esa experiencia en algo que pudiera compartir con otros. Entrando al juego y examinándolo finalmente, cada luchador agregado cuenta con renders propios en el menú, lo que ayuda a diferenciar a los personajes de forma más eficaz. Claramente, como habrán notado, la herramienta tradicional de selección de personajes fue removida para simplemente utilizar un selector vertical de entre luchadores, posiblemente para englobar a todos los personajes dentro de una misma sección y ordenarlos de manera más eficiente. Este mod cuenta con casi todas las divas presentes en los juegos que mencionamos al principio, representando un gran trabajo en cuanto a representación femenina y a las distintas posibilidades que pueden surgir utilizando estos personajes. Además, como si no fuera poco, cada luchador cuenta con su música individual al ingresar, incluyendo movimientos de entrada adecuados según el personaje. Lo único que falta durante las entradas son los videos Titantron, aunque posiblemente esto termine llegando en alguna actualización futura.
Probando varios personajes en combate, la jugabilidad se mantiene fiel a SmackDown vs. Raw 2011 y los movesets de los personajes están personalizados para reflejar correctamente sus movimientos reales. Simplemente es una experiencia gratificante y tener un juego con tantas opciones que además se siente tan completo lo vuelve mucho más disfrutable. Respecto a los modos de juego, decidí no profundizar demasiado en ellos, ya que no representan el objetivo principal del mod. Aún así, el creador asegura que los modos de creación y el Road to WrestleMania continúan funcionando con normalidad. En mi caso, únicamente probé el modo crear argumento, el cual funciona correctamente y permite utilizar a todos los personajes disponibles del menú en prácticamente cualquier tipo de segmento. En cuanto al modo universo, el creador explica que funciona de manera parcial. Es posible crear carteleras, organizar rivalidades y realizar configuraciones manuales, pero el juego presenta dificultades para generar estos elementos automáticamente debido a que jamás fue diseñado para soportar semejante cantidad de personajes adicionales. Como consecuencia, aunque los luchadores añadidos pueden ganar campeonatos, Royal Rumble o Money in the Bank, el sistema de rankings, alianzas y rivalidades no siempre logra reconocerlos correctamente. También existen problemas con algunos equipos personalizados, entradas avanzadas y otras funciones internas debido a las limitaciones del motor original. En fin, durante todo mi speech seguramente han visto algo de gameplay, entradas y cómo se ven los personajes dentro del motor gráfico de SmackDown vs. Raw 2011, posiblemente sorprendidos por lo bien que se ve y por las infinitas posibilidades que existen con este increíble mod, que quizás represente el resultado definitivo de todas las herramientas y creaciones desarrolladas durante los últimos años para explotar al máximo uno de los mejores juegos de la serie y de la PlayStation 2. Me gustaría saber qué opinan ustedes en la caja de comentarios y si consideran que, con todo lo visto, están de acuerdo en que este es un gran mod merecedor de ser considerado el más grande de esta generación. En conclusión, muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto del video. Durante la búsqueda de mods para realizar este proyecto, me encontré con diversas dificultades, principalmente relacionadas con la investigación de distintas versiones y con el hecho de descubrir que algunos proyectos extremadamente ambiciosos terminaron quedando detrás de muros de pago bastante elevados para tratarse de contenido que, en su origen, fue creado por fans para fans. Lógicamente, con este video no busco desacreditar ni menospreciar el trabajo de quienes desarrollan estas modificaciones. Detrás de muchos de estos proyectos hay una enorme cantidad de tiempo, dedicación y esfuerzo que merece ser reconocida. Sin embargo, también considero que la comunidad de modding de los juegos de lucha libre sigue más activa que nunca, y precisamente con este video quise destacar algunos de los trabajos más impresionantes que tuve la oportunidad de probar y disfrutar personalmente. Si conocen otros mods que merezcan aparecer en una futura parte, no duden en dejarlos en los comentarios. Dicho esto, los invito a suscribirse para no perderse todo el contenido que viene sobre juegos de WWE en el canal, además de apoyar con su pulgar arriba si les gustaron los mods mostrados en este video. Sin mucho más que agregar, ya saben, yo fui Sebastián Cage y nos vemos en el próximo video.